Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra presentación para la materia de filosofía aplicada a la creatividad e innovación. Mi nombre es Carlos Roberto Velázquez Ponce y hoy tengo la oportunidad para poder introducirles a lo que es nuestro proyecto de filosofía, el cual titulamos como Filosofía y su aplicación en la innovación. Para darles un pequeño resumen de lo que se trataba esta tarea, esta investigación, pues se dividía en dos partes. La primera parte era la investigación de tres conceptos fundamentales, o bueno, tres pilares fundamentales que conforman lo que hoy conocemos como filosofía. ¿Cuáles eran esos tres pilares? Esos tres pilares son la duda, el asombro y la razón. Como equipo, como grupo, nos tocaba ver cuáles eran los significados de estos tres pilares para poder tener una idea clara de qué significa cada uno y así poder generar un set de preguntas para poder realizar una entrevista hacia un profesional que se encargue del área de innovación o que se encargue del área de transformación digital. La segunda parte de esta investigación era la entrevista. Esta entrevista se tenía que realizar con tiempo, con bastante tiempo y con un set de preguntas que generara discusión sobre el tema que nosotros estábamos investigando. ¿Qué es lo que nosotros estábamos investigando o cuál era el objetivo de nuestra investigación? Nuestra investigación quería probar cómo la duda, el asombro y la razón se utilizan, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente en el trabajo, en el área profesional de innovación o de manera cotidiana, sin necesidad de saber cómo se titulan estos tres o de saber filosofía como tal. Para eso, para la entrevista, elegimos a la siguiente persona y yo les voy a dar un pequeño perfil de aquella persona que nosotros entrevistamos. ¿Quién es esta persona? Su nombre es Gracia María González. Ella es la actual coordinadora de prototipado del área de innovación dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador, también conocida como INAES. Ella estudió diseño industrial en la Universidad Don Bosco y en el 2023, cuando ya nace la Biblioteca Nacional de El Salvador, como la conocemos hoy en día, se abre también las puertas para el área de innovación. Gracia aplica a esta área y es aceptada, ya que su carrera como tal no solo es de diseño, sino que también se enfoca en la creación de productos y nuevos, ya sea nuevas tecnologías, un nuevo sistema de los diseñadores industriales, se enfocan en la creación de cualquier producto. En cuanto a la área en la que ella ejerce, la cual es la área de innovación, ella nos comentó que se divide en tres grandes sectores o en tres principales líneas de trabajo. Estos son la línea de trabajo didáctica, la de generación de recursos y la generación de proyectos. La didáctica es formación mediante cursos o talleres sobre el uso y aplicación de estas nuevas tecnologías que hoy tenemos hoy en día. La generación de recursos, ya sea creación de materiales y herramientas para poder solventar y mantener las tecnologías que están dentro de la biblioteca, y la generación de proyectos, que es el desarrollo de proyectos en conjunto, ya sea con algún ministerio como el Ministerio de Cultura, y modernizar espacios o transformar procesos a manera digital, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos proyectos destacados en los que Gracia ha participado? Tenemos tres proyectos que ella nos comentó. Uno de esos fue la revitalización del Museo Muna con realidad virtual. El segundo es la creación de una tableta braille para personas con discapacidad visual. Y el tercero son varios proyectos de revitalización y renovación de espacios de parte del Ministerio de Cultura o con ayuda del Ministerio de Cultura. Ahora que les di un pequeño trasfondo de quién es esa persona, vamos ya a la sección de la entrevista, en la cual no me voy a atender mucho para que puedan escuchar el audio completo de la entrevista con Gracia. Para darles un pequeño preámbulo de cómo agendamos esto, pues agendamos esta entrevista para el 9 de febrero del 2026 en el área de estudio, en los salones de estudio disponibles en el último nivel accesible para el público de la BINAES, para realizar la entrevista alrededor de las 12:20 y estar terminando alrededor de las 1 de la tarde. Más preámbulos, los voy a dejar con la entrevista y muchas gracias por darme la oportunidad de poder presentarles este proyecto.
Como siguiente punto les hablaré sobre filosofía, creatividad e innovación, retomando las ideas de nuestra profesional entrevistada, Gracia María González. Filosofía, según la entrevistada, puede entenderse como un filtro personal. Vendría siendo ese sesgo que cada persona aplica para interpretar la información que recibe. Ella nos explicó que la filosofía estaba muy ligada a la moral y a la conciencia, y que por su trabajo la usa para decidir si una innovación realmente beneficia a la persona y no solo a un campo de personas, o en cambio les complicaría la vida. Como siguientes sería la creatividad. La creatividad para ella vendría siendo el motor de las ideas. Sin embargo, ella nos aclaró que en el ámbito profesional ella necesitaba ser organizada, por eso usaba más que todo la razón. Comentó que una mente creativa puede ser desordenada, mientras que la razón la ayuda a potenciar la creatividad para hacerla aplicable. Y sobre la innovación, finalmente nos la definió como la capacidad de resolver problemas reales de manera más óptima y eficiente, siempre aplicando la moral y la conciencia. Para ella innovar, nos explicó que para ella innovar no es crear por crear, sino dar un sentido y un rumbo a lo que ella va a desarrollar, con un impacto social y humano. Esto nos dijo que era muy importante para el ámbito en el que aplica su trabajo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel y yo les hablaré sobre el proyecto desde el punto de vista del asombro, la duda y la razón. Bueno, para empezar, ¿qué era el proyecto de esta persona? ¿Qué era el proyecto de Gracia? Como ella nos mencionaba anteriormente en la entrevista que lo hicimos, nos contó un poco sobre su proyecto. El proyecto, para resumirlo en pocas palabras, era crear una tableta en método Braille, el cual estaba destinado hacia personas que tenían dificultades visuales, ya sea que no miraban, que eran ciegos 100%, o tuvieran algunas dificultades menores o mayores también sobre su vista. Bueno, como ella trabaja en la Biblioteca Nacional de El Salvador, o también como la conocemos, BINAES, la BINAES, o los superiores les informaron que existía esta problemática y ellos lo tenían que solucionar creando la tableta de método Braille. Entonces ellos, sin previa investigación, solo buscaron tableta de método Braille y encontraron un prototipado de China. Cuando vieron esto, solo dijeron, fácil, solo la vamos a copiar, la vamos a pegar, vamos a copiar y pegar y ya, listo, y vamos a sacar el prototipo tal cual como el de China. Y este fue el grave error, como nos comenta ella, que pudieron cometer, ya que no investigaron nada, no supieron si en verdad le iba a servir al usuario o no. Entonces solo sacaron el prototipado y ya, los dejaron así, nada más. Y este es un verdadero problema que tuvieron. Tuvieron que volver a hacerlo, tener una mejor investigación sobre todo esto. No solo quedarse con lo que habían investigado antes, que había sido un prototipado de China y ya. Ellos investigaron más, hicieron encuestas, llenaron formularios y cómo les podía funcionar, si no sé qué, lo otro y lo otro. Y llegaron al producto final ya funcional. Bueno, para que entendamos esto mejor, tenemos un diagrama de Venn. El diagrama de Venn, por si se fijan, ve que en medio tiene la filosofía, tiene el asombro, aquí tiene la duda y abajo la razón. Ahora, la filosofía es el ADN del todo, es como empieza todo esto. Y la filosofía tiene tres pilares fundamentales, que el primero es el asombro. El asombro es el sentimiento de que nosotros descubrimos algo nuevo, pero desde una perspectiva ya diferente. Ya no todo lo vemos normal. Ahora, ¿cómo lo podemos asociar? Nosotros, ¿cómo lo podemos asociar con lo que el proyecto de Gracia? Bueno, como ellos era primera vez que habían escuchado de un proyecto así, entonces era algo innovador para ellos, era algo nuevo, lo cual, bueno, como ella comentaba, era algo nuevo y que nunca lo habían practicado, entonces fue un verdadero desafío para ellos. Pero, como ella decía, solo investigar,
qué era y lo copiaron y lo pegaron y ese fue el problema de ellos. Y aquí es cuando nos lleva al segundo pilar, que es la duda. La duda es siempre cuestionarse de todo, no solo quedarse con una idea clara y ya, es cuestionarse si esto va a funcionar, si esto no, si esto es así, que esto es así o no. Bueno, ellos aplicaron la duda en cuanto vieron que su prototipado no había funcionado para nada, que no les iba a funcionar a los que iba dirigido este producto. Entonces ellos empezaron a investigar mejor, pasaron encuestas, si les podía servir, si qué necesitaban para saber más, qué es lo que necesitaba este producto para que funcionara para las personas con problemas visuales. Y aprendieron, incluso ellos dicen que aprendieron cómo leer braille. Entonces aquí es cuando nos lleva al tercer punto, que es la razón. Ya ellos, después de haber terminado toda su investigación, toditita su investigación, pasaron a la razón. Ya se pusieron del lado de las personas porque ya habían hecho todas las encuestas, se pusieron del lado en los zapatos de los ciegos y entendieron cómo tenía que hacer el producto para que le funcionara a ellos. Y así es como llegaron al producto final, el que servía para las personas con problemas visuales. Gracias. Bueno, luego de haber visto la entrevista, es hora de analizar las diferentes conclusiones que podemos sacar de esta entrevista. Y es la primera que podemos encontrar es que para ella la razón es el pilar principal de la filosofía. Esto es cuando le hicimos la debida pregunta, ¿no? ¿Cuál de ella es el más importante de estos tres conceptos? Ella mencionó que la razón, por el hecho de que es la brújula ante todo proyecto de innovación, haciendo la siguiente mención de, por más asombrado que estés, por más curioso que seas, sin la razón nunca vas a llegar a un paradero. Entonces, para ella, la razón es el pilar más importante y es nuestra primera conclusión de esta entrevista. Segundo, tenemos que los datos y testimonios de las personas son las que aportan el valor a los proyectos de la innovación. Sale principalmente en dos preguntas, pero lo menciona cuando le preguntamos sobre qué criterios son para ella cruciales para decidir si un proyecto de innovación aporta a la sociedad o solo a la industria. Ella mencionó que son los datos como principal criterio, diciendo que es a través de estos, que a través de los datos de estudios y el propio testimonio, feedback lo llamaba ella, que encuentra si la respuesta, si el valor de un proyecto de innovación es verídico. Incluso menciona, si a través de esta acción hay más acciones positivas detrás, es señal de que es el camino correcto por el que está yendo este prototipado, en su caso, obviamente. Y ahí continuamos con que la razón no tiene por qué limitar la creatividad. Ella menciona que para ella la razón es prácticamente el organizador de ideas para su vida profesional. Ella menciona que en su vida siempre ha sido creativa, pero pues lógicamente en un entorno profesional tener muchas ideas no sirven de nada prácticamente. Entonces parte de esto fue que la razón es, como mencionábamos, la brújula. Entonces es mediante la razón con la cual ella organizaba todas esas cientos y cientos de ideas que ella crea de innovación y las convierte en ideas aplicables mediante la razón. Y ya de ahí la última que encontramos, conclusión que podemos dar después de esta entrevista es: la innovación debe ir de la mano con la tecnología. Si no, esta puede correr el riesgo de volverse momentánea.
o básicamente que puedes solucionar un problema por un corto plazo y en un futuro volverse perjudicial. La respuesta de ella fue totalmente que la tecnología debe ir de la mano con la filosofía. Sobre todo ella mencionaba que innovación no es una pantalla, o sea, no es digitalizar un proceso porque sí, sino que innovación es ver problemáticas como lo veíamos al inicio y plantear soluciones a esas problemáticas. Entonces, es la filosofía la que aporta la conciencia para eh, hacer, para identificar los problemas y para ver cómo resolvemos mediante el uso de las tecnologías. Entonces, incluso ella hacía la siguiente mención de hacer cosas aparentemente funcionales sin ocupar la filosofía, corren el riesgo de volverse momentáneas, como ya lo decíamos, y eso a la larga no aporta nada a la sociedad y no tiene ninguna utilidad. Creo que lo que podemos rescatar de esta investigación y de todo este proyecto son dos cosas. Número uno es que uno no se pone a pensar exactamente a quién voy a entrevistar al momento de hacer una investigación. Siento que el entrevistar a una persona, y no cualquier persona, sino que un profesional o alguien que sea experto en lo que estamos investigando, te puede retroalimentar de maneras que uno no imagina. En nuestro caso, que entrevistamos a Gracia, ya ella ha ejercido más de 3 4 años dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador, al menos en el área de innovación, y es lo que nosotros nos vamos a ir a enfrentar en un futuro. Ya nos ha dicho qué hace, de qué se encarga y los proyectos en las que ella ha participado con su grupo de trabajo. Y eso es lo que nosotros nos vamos a ir a enfrentar. Ya nos da una pequeña retroalimentación, consejos y tips de las cosas que nos vamos a ir a enfrentar a un futuro cuando ya nos hemos graduado y empezamos a ejercer en esas áreas, ya sea de innovación o transformación digital. Y lo segundo con lo que me quedo serían los 3 pilares fundamentales y la manera en que los usamos. Porque uno se pone a pensar cómo puedo usar estos 3 pilares de manera consciente. Aunque no lo hagas de manera consciente, lo haces de manera inconsciente y de manera natural. Uno se asombra, uno duda y uno razona siempre las ideas. Y si razonas las ideas, entonces para creando, si la creatividad, si la razón, al final lo va a ser ordenado, más entendible. Creo que me quedo con esas dos cosas y los dejo con mis compañeros de grupo para que puedan compartir sus conclusiones. Muchas gracias por escuchar. Bueno, a mí se me hizo demasiado curioso que como 3 factores tan sencillos que son el asombro, la duda y la razón las ocupamos día a día sin nosotros darnos cuenta que son partes fundamentales de la filosofía. Varias veces nosotros podemos pensar que la filosofía es algo que quedó atrás, como un libro viejo, algún texto antiguo, algún relato antiguo, pero no la seguimos ocupando día a día sin que nosotros nos demos cuenta. Y lo que más me llamó la atención de estas 3 es el asombro, ya que el asombro es el origen de todo. Sin el asombro no podemos innovar, porque, bueno, como decía Platón, es el origen de todo esto, es el origen de todo. Y hay una frase que a mí me gustó demasiado, pero demasiado, y que es que sin asombro no hay una pregunta, y si no hay una pregunta no hay conocimiento. Y por eso yo resalto el asombro de todo esto. Al entrevistar a la profesional que elegimos, Gracia María González, comprendí que la innovación va mucho más allá de ser solamente tecnología. Esta básicamente es un proceso que requiere conciencia, empatía y razón. Aprendí que la duda y la curiosidad es prácticamente el motor o el punto de partida para cualquier cambio, además de que la razón convierte esas ideas en soluciones reales y aplicables. También me quedó claro que, según sus palabras, ¿verdad?, que la innovación sin filosofía corre el riesgo de ser solamente una idea superficial. Además de todos los temas que tomó, me quedo con 3 enseñanzas que creo que fueron los que más me marcó de toda la entrevista. La primera fue que la necesidad de equilibrar empatía y razón para que los proyectos realmente funcionen y ayuden a las personas, que no se queden de una manera superficial como ella dijo anteriormente. También la importancia de cuestionar constantemente si lo que hacemos realmente va a ser un beneficio real para las personas que estamos creando.
Y también me gustó la idea de que la innovación hoy en día no es opcional, ¿verdad? Sino que es una responsabilidad frente a los retos actuales que tenemos como sociedad.